Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Los saludo con el amor del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con cada uno de su familia y quienes se encuentren a su alrededor. Amén. Quiero compartir esta tarde con ustedes una palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro 1. Vamos a leer el 6 y el 7. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis de ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor en su palabra nos pide que nosotros estemos alegres. El Señor dice, alegraos, ¿cierto? Pero el Señor nos dice alegraos, dice, aunque por un poco de tiempo, dice, es necesario que sean afligidos en diversas pruebas. El Señor en esta palabra nos dice que tenemos que estar alegres en todo tiempo. Quizás hoy, en todo lo que estamos pasando, en el mundo entero, a veces es difícil estar contento, ¿cierto? Cuando a veces a una persona pierde a un ser querido por este tipo de pandemia o porque tenemos a alguien enfermo, ¿cierto? Pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. El Señor quiere gente que le adore en espíritu y en verdad y que le adore en medio de la prueba. El Señor quiere que nosotros le alabemos en medio de la prueba, que nosotros nos conectemos con Él en medio de la prueba. Amén. Porque en la prueba, en la tribulación, es el escenario perfecto para que Dios muestre su poder. No por todo lo que está pasando aquí en la tierra o todo lo que está pasando en el mundo o quizás lo que estemos pasando nosotros personalmente, sea motivo para apartarnos del Señor. Hay mucha gente que hoy se ha enfriado en las cosas de Dios. Y Dios no quiere, Dios quiere a gente que esté conectada con Él, gente que le esté adorando, que le esté alabando en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Eso es lo que el Señor está buscando. Esa gente Dios necesita, que en medio de todas esas tribulaciones nosotros sigamos adorando su nombre. Amén. Tenemos que darle las gracias a Dios por existir. Darle las gracias a Dios porque despertamos. Darle las gracias a Dios porque estamos viendo, porque estamos escuchando. Hay que darle las gracias a Dios por existir. Amén. Jesucristo es un ejemplo de que desde que Él que llegó a la tierra, cuando Él vino a morir por ti y por mí en aquella cruz, y que al tercer día Él resucitó, también hubo pleito. Siempre lo despreciaron por hablar la palabra de Dios, ¿ah? por predicar todo. E incluso Jesús fue el que predicó todo lo que hoy está sucediendo en la tierra. La palabra de Dios es clara. Todas las señales que el Señor Jesucristo habló mientras Él estuvo aquí en la tierra, todas esas señales se están cumpliendo. Y Él pasó muchas cosas. Jesús no tenía un hogar, no tenía dónde Él recostarse. Donde lo pillaba la noche, Él dormía. Pero Él le daba las gracias a Dios por existir, por estar. Y le enseñaba a sus discípulos que tenemos que estar conectados en todo momento con el Señor Jesucristo. No solamente cuando necesitemos o no cuando nosotros estemos bien. En todo momento. El Señor dice en su palabra que tenemos que estar en conexión con el Señor, adorando y glorificando su nombre en lo poco, en lo mucho, en lo bueno, en lo malo, en la situación que nosotros estemos pasando. Amén. Si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nosotros vamos a poder soportar cualquier prueba.
Porque el momento que nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo moró en nuestras vidas. Dios nunca a nosotros nos va a querer ver en el suelo, enfermo. No, nunca. Por eso yo digo que sin Dios nosotros no somos nada. Podemos estar enfermos, podemos estar tristes, pero cuando nos conectamos con el Señor Jesucristo, salen unas fuerzas sobrenaturales, una fuerza que a veces uno no se explica, que no la encuentras en ningún lugar, sino que solamente conectándote con el Señor. Somos hechos, yo digo, de un material que no existe aquí en la tierra. Porque todo lo que pueda venir estando con el Señor Jesucristo, vamos a poder pasar toda prueba, toda tribulación. Pero el Señor dice en su palabra que es por poco tiempo, lo dice clarito. Es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Pero por un poco de tiempo. Dios nos prueba día a día a nosotros. Prueba la fe. Tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que nos aumente la fe, que aumente esas ganas de buscarlo a Él. Eso es lo que tenemos que pedirle día a día al Señor Jesucristo. No decaernos ni ponernos tristes en estos momentos, al contrario, es donde más tenemos que buscar de Dios, es donde más tenemos que clamar al Señor por todo lo que está sucediendo. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes que ni tú te imaginas. Después de todo esto, Dios lo va a mostrar algo muy grande, algo hermoso. Amén. El hermano Pedro decía claramente aquí en su palabra, Pedro daba la vida por el Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que saber que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque podemos estar pasando muchas situaciones, no solamente el de la pandemia, quizás podemos estar pasando necesidad, quizás podemos estar pasando quizás algún conflicto familiar, hay muchas cosas, pero lo que tenemos que saber que esto no es para muerte. Solamente esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, es para ver de qué nosotros estamos hechos. ¿Quién es el que mora en nuestra vida? Que es el Señor Jesucristo. Es el camino correcto que nosotros estamos tomando. Amén. Eso es lo primero que tenemos que saber, que no nos vamos a morir, sino que estamos en el camino correcto. A veces cuando nosotros estamos pasando momentos donde te critican, donde hablan mal de ti, donde te pueden injuriar, donde pueden inventar cosas tuyas, en donde puedan decir cosas que a ti te hagan sentir muy, muy mal, bueno, bienvenido a la presencia de Dios. Porque cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, es donde más pruebas pasamos, es donde más somos probados día a día. Por eso tenemos que estar en constante nosotros día a día pidiéndole al Señor que empiece a renovar nuestra fuerza, que empiece a aumentar nuestra fe. Porque vamos a pasar situaciones, pero esas situaciones los tienen que afirmar mucho, mucho más. En esas situaciones donde nosotros tenemos que darnos cuenta dónde estamos nosotros puestos, dónde nosotros estamos parados. Estamos parados en la roca que es Cristo. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Después de todo proceso viene el camino glorioso. Siempre uno dice después de la tormenta, de la tempestad, viene la calma. Dios está buscando personas que den la vida por Él. Personas que día a día crean en su palabra. Personas que día a día busquen de la presencia de Dios. Que estemos conectados con Él día a día. Esa es la gente que Dios está buscando. Que a pesar de todo, ahí están. Muchos quizás están pasando pruebas difíciles, enfermedades, dolores físicos, problemas emocionales, pero nada de eso se compara a la gloria de Dios, a lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros, hermano. Amén. Dice en el capítulo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire cómo Dios nos quiere hallar a nosotros en medio de la prueba y de la tribulación. Como dice primero, en alabanza. El Señor quiere hallarnos a nosotros en alabanza, que nosotros nos levantemos en la mañana adorando el nombre del Señor Jesucristo, escuchando alabanza. El Señor quiere que nosotros nos dormamos escuchando alabanza. Él quiere que nosotros estemos, que nuestra vida sea constantemente en la alabanza. Cuando vamos al trabajo, cuando vamos en la micro, cuando vamos caminando, ahí alabar el nombre del Señor Jesucristo. En todo momento, dice el Señor, que los quiere hallar en alabanza, que estemos adorando el nombre del Señor. ¿Ah? Imagínense, el Señor dice, vamos a ser probados por muchas cosas, pero tenemos que estar firme en las cosas del Señor, firme, caminar hacia adelante, nunca mirar hacia atrás. Tenemos que seguir esperando al Señor Jesucristo, así alabando su nombre, pero a la vez caminando y nunca mirar para atrás. Nosotros tenemos que, sea lo que sea que estemos pasando, tenemos que decirle, yo te amo, Señor. Te pueden criticar, como decía, pero yo te amo, Señor. Tenemos que predicar la palabra del Señor a todo el mundo. Tenemos que entregar nosotros eh, todo lo que sabemos del Señor. Tenemos que caminar por fe. Y cuando nosotros caminamos por fe, le decimos a los demás, cómo es el Señor Jesucristo, cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros tenemos fe. ¿Cierto? Entonces el Señor, eso es lo que quiere. Así nos quiere hallar. Con esa fe, la misma fe desde cuando conociste al Señor Jesucristo, de cuando tú besaste sus pies y cuando tú entregaste el corazón a Él. Así el Señor te quiere encontrar. Feliz, feliz de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que Él quiere. Quiere que nosotros prediquemos su palabra, que nosotros prediquemos de las maravillas que Él hace. Eso es lo que el Señor quiere. Tenemos que morir para el mundo y tenemos que vivir para Cristo. Amén. Es el día que nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Morimos para el mundo y nosotros volvimos a nacer, ¿cierto? Para alabar al Señor, dice la palabra, para que no encuentren alabanza en gloria y en honra. Amén. Tenemos que, el amor de Dios es verdadero. Él es totalmente así como su palabra, Él es verdadero, ¿cierto? Y tenemos que levantarnos a pesar de lo que esté pasando, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del COVID. En todo eso nosotros tenemos que levantarnos porque nosotros tenemos la cobertura de Dios. Amén. Tenemos que levantarnos, hermanos, no tenemos que decaer en estos tiempos. Busquemos más de Dios, para que Él nos halle alabando su nombre, para que Él nos halle en gloria y en honra, ¿cierto? Así el Señor nos quiere encontrar a nosotros. Amén. Tenemos que adorar el nombre del Señor Jesucristo, pero a lo máximo. Amén. Tenemos que predicar su palabra. Tenemos que hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar constantemente hablando del Señor Jesucristo, porque nuestra vida sin Dios no es nada. No es nada. Yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Amén. Estoy hablando yo a una persona que tiene enfermedades, pero aquí el Señor me tiene feliz porque Él es el que me da la fuerza día a día a levantarme. Amén. Yo soy testigo, por eso yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Porque todas las enfermedades que yo puedo tener, quizás no estaría aquí con ustedes hablándole del Señor. Quizás estaría en una cama botada, postrada,
pero aquí me tiene el Señor, amén. Yo soy testigo del poder de Dios y yo no me cansaré de darle las gracias a Dios día a día y de pedirle al Señor día a día que cada día renueve mi fuerza. Y yo sé que Él lo hace día a día cuando nos conectamos con Él. Tenemos que pedirle al Señor. El Señor lo dice en su palabra, nosotros nada perdemos en pedirle al Señor, amén, porque el Señor dice en su palabra, el que pide, recibe, amén, y si tú quieres recibir la bendición de Dios en tu vida, si tú quieres que Dios esté en tu vida, tienes que buscarle en espíritu y en verdad, y que Él te haya en alabanza, en gloria y en honra. Que el Señor los bendiga, un abrazo grande de su hermana Marcela. Shalom.